de comunicación, vamos a dar otra vez un pronunciamiento con relación al tema que abordamos la semana pasada. Ustedes recordarán que hice un pronunciamiento público con relación a dos iniciativas de ley que presentaron las diputadas del PRI y del PRD, una relativa al juicio político y otra a la revocación de mandato. Para eso nosotros pedimos al presidente de la mesa directiva, a David Martínez del Razo, y con atención al diputado Ever Alejandro Campos Avelar, para que en uso de sus facultades nombraran o designaran una comisión que permitiera emitir una convocatoria para la participación ciudadana en estas dos iniciativas. Y lo comento porque, a pesar de haber presentado mi documento, la solicitud, el día lunes, el martes, que es día de sesión y que por ley deben de pasar a correspondencia, pues sencillamente no lo hicieron. Yo dije, pues a lo mejor omitieron por descuido haber pasado a lectura la correspondencia esta solicitud. Sin embargo, también pasó el jueves, que es día de sesión, y tampoco la pasaron. Es decir, quieren modificar la ley de consulta ciudadana sin consulta ciudadana. Me parece contradictorio un tema de este tipo, porque por un lado quieren modificar esto, precisamente lo que yo les decía la semana pasada, la ley de consulta ciudadana, que aunque las iniciativas van encaminadas a la modificación de la Constitución local, hay una ley secundaria que rige el procedimiento, porque están planteando que sea el Instituto Electoral de Tlaxcala, o el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, perdón, para que sean ellos los que hagan la consulta ciudadana propiamente. Para poder emitir una consulta de este tipo necesitamos tener un árbitro, y eso lo están promoviendo desde este momento para que sea el ITE quien sea el responsable. Sin embargo, lo que nosotros pedimos es meter candados de una Contraloría Ciudadana que permita también estar vigilante en el conteo de votos, porque si no se va a volver a convertir como lo que hicieron en la revocación de mandato a la mitad del sexenio de López Obrador. Ellos organizaron, ellos imprimieron boletas, ellos fueron a votar, ellos contaron y ellos mismos se levantaron la mano. Así vamos a permitir que se haga una consulta ciudadana de esa naturaleza. Yo creo que ahí es donde en este momento es crucial para la vida política y social de nuestro estado y de nuestro país, que una vez que el gobierno en turno o el sistema o el régimen actual que está gobernando desapareció los contrapesos para poder tener un equilibrio en el ejercicio del poder público, ya no hay el Instituto Nacional de Transparencia. Por lo tanto, a nivel local también desaparecieron el IAIP, que se encargaba también de los temas de transparencia. Es decir, todos los organismos autónomos que hacían una función muy importante de contrapeso al poder político no lo tenemos. Y vemos a una Comisión de Derechos Humanos, tanto federal como estatal, afines al gobierno. Entonces, no tenemos en este momento una institución que garantice que se respeten nuestros derechos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos promoviendo desde la CONASO es que haya una comisión de ciudadanos o un consejo de ciudadanos que se conviertan en Contraloría Social para poder vigilar las actuaciones de los servidores públicos. Y miren, lo digo de esta manera porque ya tenemos experiencias en los dos casos que están proponiendo las diputadas. Se los voy a poner como ejemplo. En el caso de Santo Toribio Xicoxinco, que se promovió un juicio político en contra del presidente, y otra en Majatecosco, que fue de revocación de mandato, se los voy a separar para que ustedes se den una idea del por qué se quedaron sin dictaminar. Así como hicieron este documento a un lado de la correspondencia, yo les hacía un ejemplo la semana pasada de que no es un juicio ordinario,
En los juicios civiles o penales, si tú presentas hoy un escrito y tiene su sello, a otro día inmediatamente pasa para acuerdo. Eso es la ley, lo que marca la ley, a otro día pasa para acuerdo. Estos no. Como su ignorancia es de tal magnitud, pues no les permite elucidar que tenía que pasar al pleno para su lectura de la correspondencia. Y no lo hicieron, por eso los dictámenes se dan hasta la próxima legislatura. Y miren, puntualmente en el tema que les comento, promovimos juicio político contra el presidente municipal de Santo Toribio Xicoxinco y nunca lo destituyeron, nunca lo inhabilitaron, nunca lo separaron del cargo. Hubo tomas de carretera, hubo homicidios, hubo una persona lesionada con arma de fuego y que hoy está en silla de ruedas. Hay un expresidente preso por ese delito, por ese hecho, por esos hechos. Y hasta ahorita no hay ningún responsable de los servidores públicos que estuvieron involucrados en ese tema. El otro caso, cuando promovimos revocación de mandato contra los integrantes del municipio de Mazatecosco, por no tener las herramientas jurídicas al alcance de sus manos de los diputados, porque no lo entienden, no es porque no existan, sino no lo entienden, también los dejaron que terminaran su administración sin ningún tipo de responsabilidad. Ellos, ¿qué hicieron? Ganan la elección y no toman protesta en su municipio. Se vienen a tomar protesta al municipio de Tlaxcala, ahí en la avenida Guerrero, lo cual significaba que no podían ejercer cargo público porque no habían tomado la protesta que marca la ley. Y otra más que se sacaron de la manga es que, argumentando que tenían detenida o tomada la presidencia municipal, no les permitía presentar un estado financiero, sus estados de cuenta del ejercicio fiscal, por ese pretexto. Y lo presentaron en una sola hoja, cuando todos los presidentes municipales llevan todos sus expedientes de obra pública, de servicios, los contratos, las nóminas. Los del ayuntamiento de Mazatecosco, con un solo oficio, dijeron: pues no podemos presentar la cuenta pública porque está tomada la presidencia, pero sí pudieron ejercer todo el presupuesto del año. Entonces, ahí es donde hay una contradicción jurídica, porque no pueden medir con una vara a unos y con otra vara a otros. Esos son los dos casos más emblemáticos de la pasada administración, donde estuvo las 63 legislaturas, que para colmo, para su mala suerte, la diputada Laura Yamili fue diputada local. Pero miren, mi preocupación no solamente queda ahí. En ese tiempo, en el 2021, cuando ella era diputada, con el afán de ganar la elección municipal de Benito Juárez, se aventó la puntada de decretar en una sola hoja, que aquí la tengo, la acabo de buscar, el decreto número 305 de fecha de julio del 2021, en una sola hoja también, hacen un decreto donde el nuevo centro de población de Álvaro Obregón lo quitan, por llamarle coloquialmente, lo quitan del municipio de Santoro y lo anexan al municipio de Benito Juárez para que Laura pudiera ganar la elección como presidenta municipal. ¿Cuál fue el problema de este decreto? Que cuando a mí me mandan una invitación para asesorarlos, resulta que toda la gente se quejaba porque iban al municipio de Santoro a solicitar algún documento y les decían: tú ya no perteneces a este municipio. A partir de la fecha de julio de 2021, tú perteneces al municipio de Benito Juárez. La gente iba a Benito Juárez y les decía: no, tu credencial dice municipio de Santoro, tienes que regresarte a tu municipio. Entonces los dejaron en el limbo jurídico a los habitantes de ese centro de población. Como ya tengo un antecedente de que conozco el trabajo de la diputada, pues entonces hay que corregirle la plana. Desde sociedad civil la volvemos a exhortar de que no le tenga miedo a los destinatarios de las leyes que ellos emiten. Porque las leyes que ellos
votan en el Congreso no son para el Congreso mismo, es para toda la población tlaxcalteca. Y nosotros somos los destinatarios de lo que ellos hagan y de las ocurrencias que no corrijan desde origen. Entonces, por eso digo que si quieren modificar la ley de consulta ciudadana sin consultar a la ciudadanía, tiene vicios de origen. No va a ser válida esta consulta ciudadana. Y se los vuelvo a decir, miren, ¿por qué les hice la solicitud? En el artículo 27 de la consulta popular dice así: la consulta popular se podrá realizar enunciativa y no limitativamente por medio de la información sistemática de cuestionarios dirigidos a quienes corresponda según la materia sujeta a la consulta, de encuestas, de sondeos de opinión, de entrevistas, de foros, de seminarios y reuniones públicas u otros medios o instrumentos que sean eficaces que propicien la participación social a fin de recopilar la opinión y las propuestas de los ciudadanos. No lo estoy inventando, ellos mismos han hecho estas leyes. Y luego, para rematar, como es una cuestión constitucional, en el artículo 40 dice lo siguiente. Es el artículo 40, déjenme ver para que no vaya a cometer también una fracciones 1 y 2. Efectivamente, las modificaciones a las reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución en la fracción primera del artículo 40 y a la fracción segunda dicen a la creación, modificación, reformas, adiciones o derogaciones que se expidan a las leyes que expida el Congreso. Entonces estamos pidiendo algo que ellos mismos han votado como leyes. Sin embargo, no las respetan. Por eso queremos volver a exhortar a los diputados de esta legislatura a que hagan los foros, a las consultas ciudadanas, para que todos podamos opinar, no solamente sociedad civil, hay barras de abogados, hay académicos que pueden robustecer este procedimiento y no se queden sin responsabilidad, ya sea civil, penal, administrativa o políticamente, los servidores públicos que cometan algún hecho delictivo o que sea una comisión de un delito. Por eso les volvemos a decir a los diputados que es imperante la consulta popular, sí, la revocación de mandato, sí, y el juicio político, sí, pero regulado, porque no tenemos un código de procedimientos de juicio político. Entonces entra como ley supletoria el Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ya se lo decía la vez pasada, todavía tienen en su catálogo la Ley de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala. En otra entrega que vamos a hacer, otra rueda de prensa, les voy a decir de la importancia que tiene la homologación de las leyes federales con las locales. Para darle nada más una entradita, el año que viene, en el mes de abril de 2027, el Código Nacional de Procedimientos Civiles va a entrar en vigor en todo el país. Y estoy segurísimo que los diputados, antes de homologar, van a pedir licencia para irse a hacer campaña. Y van a dejar aventado otra vez la homologación del Código Nacional de Procedimientos Civiles para que surta efectos en Tlaxcala. Les va a importar más andar haciendo campaña, lo que estamos viendo ahorita, que andan tomándose la foto en todos los moles, tamalizas y demás, antes de ponerse a legislar en beneficio del pueblo de Tlaxcala. Por eso es muy importante que cuando se emita una ley de carácter federal y tenga repercusión en todo el país, lo primero que deben de hacer los diputados es la armonización de estas leyes federales con las locales para que no queden impunes los delitos que se cometen. Esa es la gran diferencia en ser un legislador y cobrar solamente como legislador. ¿Alguna pregunta, amigo de los medios? Sí, Domingo, ¿cuál sería el mayor riesgo de no generar una consulta ciudadana, abrirla a la ciudadanía, de que quede en letra muerta o que exista más impunidad? Primero va a haber contradicción
en las leyes federales y estatales. En las leyes secundarias que rigen la consulta ciudadana, el juicio político, porque está contemplado para los municipios y está en la ley municipal para el estado de Tlaxcala. Ahí tenemos dos figuras de responsabilidad política, el juicio político y la revocación de mandato. Lo que están proponiendo es la modificación a la Constitución, solamente, no a la ley secundaria, si nada más modifican la Constitución y no modifican la ley secundaria, pues entonces ¿con qué se va a sustanciar el juicio político o la revocación de mandato? No va a haber un procedimiento, va a quedar acéfalo esa reforma. Por eso yo le estoy diciendo, desde ahorita, si no consultan a la ciudadanía, va a ser una falla de origen, una iniciativa de ley con fallas de origen, ¿no? Con este acto fallido, domingo, pareciera que el Congreso del Estado en Tlaxcala está pues, ya preparando el traje a la medida, pero no para quedar en función de un beneficio a la ciudadanía, es correcto, sino quedar bien para un proyecto que inició en el C21 y ya está por cumplir 2027. Es un traje a la medida para que no haya responsables, porque mientras no se pueda sustanciar un procedimiento de revocación de mandato ni en el juicio político, pues tu denuncia como tal se queda sin materia. ¿Por qué? Porque no se ajusta a los criterios jurídicos que marca la ley, porque hay contradicción. Y entonces lo que ellos hacen, mira, pelearse contra un juez o una contraparte, que es otro abogado que sabe de leyes en un juicio ordinario, civil o penal, es complicado por los intereses que existen con los jueces penales o civiles. Pero aquí el asunto es cómo te peleas con el Estado en su conjunto. Porque no te peleas contra un diputado de la comisión instructora, no te peleas con la de puntos constitucionales, te peleas contra los 25 diputados que no quieren que pase un juicio político. Digo, lo vimos con Isabel Maldonado Tez, que ya se los había comentado. No la admitieron, pero en la sustanciación dijeron que no había pruebas. Cuando ella manejó todos los otros noches, y a pesar de que nosotros exhibimos públicamente que ese dinero nunca se aplicó en las obras que ellos presentaron en el órgano de fiscalización, y era su responsabilidad fincar responsabilidades, y no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que veo en su afán de protagonismo de ambas diputadas? Y lo digo con todo respeto, porque no es una cuestión de violencia de género, estoy opinando concretamente por un trabajo legislativo que están haciendo y que yo estoy detectando las deficiencias que tienen para poderlas votar por el Pleno. Hay que realizar foros, hay que consultar a especialistas, que opine la sociedad civil, que no le tengan miedo a sus errores. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero ellos se equivocan desde que entran hasta que salen. Unas ya tienen dos participaciones como diputados, otras tienen 3, como la del Verde. Y ni aún así aprenden. ¿Por qué? Pues porque no leen. Si es difícil pelearse con alguien que sabe, es más difícil pelearse con la ignorancia. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su comentario. Reforma electoral, incluido el tema de la participación popular ciudadana. Sí debe existir, sí es necesario que se haga, porque de lo contrario pareciera que entonces se está dejando de lado lo que en un momento dado, en un proceso electoral, ¿quiénes participan? La ciudadanía. Lo vimos como ejemplo en Oaxaca, ¿no? La consulta que hicieron para la revocación de mandato. ¿Quién cuenta los votos? ¿Quién legitima una elección? Hay una institución que se llama, aquí en Tlaxcala se llama Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Pero si estos los pone el Ejecutivo, ¿a quién creen que le van a dar la razón? ¿Para dónde va a estar el sentido de su dictamen? Su resolutivo, su conteo, sus resultados. ¿A favor de quién? Pues el que lo pone. Entonces no hay contrapesos, por eso vuelvo a insistir.
a la falta de contrapesos, de instituciones que sean contrapesos del poder público, del poder político, estamos los ciudadanos, porque somos los destinatarios, al final de cuentas, de las leyes que ellos emitan en el Congreso. Entonces, si se contempla la figura de una Contraloría Social compuesta por un consejo de ciudadanos que sean de sociedad civil, empresarios, académicos, ajenos al órgano o al árbitro, pudiéramos tener una rayita de certeza en los resultados que emitan. De otra manera, ya sabemos a favor de quién va a salir el conteo. Bueno, si no hubiera otra pregunta, pues yo les agradezco muchísimo que me hayan vuelto a dar la voz, porque es muy importante lo que les estoy comentando. ¿Pudiéramos acabar con la corrupción? Sí, si hubiera voluntad política. Pero cada 3 años entran 60 ladrones a los municipios que se llevan parte del presupuesto con cuentas públicas reprobadas sin ningún castigo, ningún tipo de responsabilidad, ni civil, ni penal, ni administrativa. Esa es una. Pero no nada más son los 60 presidentes municipales, también son los tesoreros y también son los directores de obra y también son los empresarios que se prestan para los moches. Entonces, estamos hablando, por eso yo le decía en mi escrito, es un cambio de cultura en nuestro estado, que pudiéramos ser el ejemplo a nivel nacional de que se corrijan los vicios de corrupción de origen. Pero, ¿quién lo debe de fiscalizar y quién debe estar atento a este procedimiento? Los destinatarios del poder político.